Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Reciban el más cordial y fraterno de los saludos de mi parte, agradeciéndoles enormemente por tomar algo de su tiempo y compartirlo conmigo. Como usted ya lo sabe, mi nombre es Fernando Juárez, soy abogado y he sido catedrático de la carrera de Derecho en diferentes universidades impartiendo una variedad de asignaturas. También he tenido la oportunidad de ejercer la profesión en las diferentes áreas del derecho, lo más básico en el derecho civil, derecho laboral, derecho penal y recientemente en el derecho administrativo. Bueno, no tan recientemente, ya desde el 2018 a la fecha, me ha tocado estudiar y ejercer la carrera en esa rama del derecho. Comparta mis enlaces, ayúdeme a llegar a más personas. Como lo he dicho en otras ocasiones, el propósito de estos videos no es hacerme fama, hacerme propaganda, ni entre clientes ni entre los colegas, sino compartir ese conocimiento que he ido adquiriendo para que usted no sea atropellado en sus derechos, para que los conozca y sepa cómo hacerlo valer. Deje un me gusta si mi contenido es de su agrado, un no me gusta en caso contrario. Todo tipo de comentarios es bienvenido. Dudas, preguntas, opiniones contrarias. No tenga la menor duda de que van a ser bien recibidas. Los voy a agradecer y los vamos a comentar en un próximo video. Comparta los enlaces, ayúdeme a llegar a más personas. El día de hoy, como usted pudo ver, escogí para este video un título que a usted le va a traer un episodio divertido de la historia de nuestro país, popularizado por un expresidente que recientemente tuvimos, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? Bueno, tuvimos el evento de tenerlo de regreso en nuestro país. Para muchos de agrado, para otros no, y para un buen número de hondureños motivo jocoso, de burla, de risa, de diversión, la forma en la que se recibió al expresidente Juan Orlando Hernández, vamos a decir el nombre. Él fue quien popularizó esa frase y el tema, lo que yo elegí de tema de este video. La Honduras de aquí y la Honduras de allá. Usted la puede usar ese término como mejor le parezca. Si usted de las personas privilegiadas del país, ya sea porque tiene poder político, poder económico y pues goza de ciertos privilegios, si usted dice la Honduras de aquí para referirse a ese grupo de personas, está bien. Y si usted dice la Honduras de allá para referirse al resto de personas, a los mortales comunes y corrientes, como mi persona, yo no tengo ningún tipo de poder, está bien. O si es al revés, si usted forma parte del común de los hondureños, como lo formo yo, y decimos la Honduras de aquí para hablar de nuestra realidad y la Honduras de allá para hablar como algunos hondureños caminan en las nubes sin voltear a ver al prójimo y sin importarle los demás, está bien, no importa desde qué lado esté usted y cómo use la Honduras de aquí y la Honduras de allá. Yo lo tomé para referirnos precisamente a nosotros los que no tenemos ningún tipo de poder y nos toca vivir en la realidad, esa realidad injusta, esa realidad de la que todos nos quejamos, donde no existe la justicia social. Y como he dicho en otro video, justicia social no es quitarle al rico y darle al pobre, ¿verdad? No es andar haciendo caridad con los fondos del Estado, no. Yo me refiero al término justicia social al punto de que todos tengamos acceso a la justicia, donde el derecho y las leyes se nos aplique a todos por iguales, como debería ser. Y esa es una realidad, o eso no sucede en la realidad de nuestro país, en Honduras de aquí, donde Fernando Juárez vive, y donde muchos de mis amigos y clientes viven. Entonces, para los que vivimos en Honduras de aquí, con los pies en la tierra, que nos toca pelear por nuestros derechos, para ese tipo de personas yo hago este contenido. Así que ayúdenme a llegar a más personas. Espero que este contenido sea de su agrado y bueno, voy a estar ahí pendiente de los comentarios. En la Honduras de aquí vivimos todo tipo de situaciones dentro de las autoridades administrativas, policías, alcaldes. Sí, la policía, quiero enfatizar en esto antes de avanzar, forma parte muchas veces del sistema judicial de Honduras. Hacen los arrestos, pasa a la fiscalía, pasa al juzgado, pero ellos forman parte de la administración pública centralizada de uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, porque forman precisamente
vienen de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Estado, ¿verdad? Vienen desde ahí. Presidencia de la República, Secretaría de Estado, usted identifica la Secretaría de Seguridad y de ahí forma parte de la Policía Nacional. Muchos de nosotros no tenemos mayor roce con ellos, salvo con los que andan un chalequito reflectante y se supone que están para hacer valer esto. Todos los días nos lo encontramos. Y más los finales de mes y a mediados de mes, los días de pago, curiosamente salen, ¿verdad? Y ya he compartido con usted la razón de eso. No sé si usted va a compartir mi criterio o si usted forma parte de la institución policial y mi comentario le ofende, pero es una realidad. Artículo 13 de la Ley de Tránsito, numeral 4. El producto de las multas en su totalidad será para la Dirección Nacional de Transporte, dice este ejemplar de la Ley de Tránsito, que sabemos que ahora es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Entonces lo vuelvo a leer como debería ser. El producto de las multas en su totalidad será para la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, debería ser. Y sé de buena fuente que a ellos les imponen metas, como si fueran una empresa, ¿verdad? No, tiene que decomisar tantas licencias y poner tantas multas. Qué bonito, la Honduras de aquí. Ya sean autoridades administrativas, como la que acabo de dar un ejemplo, o como las municipalidades, otra institución donde es precioso tener que convivir, ¿verdad? Ya sea que usted tenga que lidiar con ellos. Le pongo otro ejemplo, con las personas que trabajan en la Secretaría de Trabajo. Precioso, lindísimo lidiar con esas personas. Ya sea que usted tenga que lidiar con ellos o directamente en el sistema judicial de nuestro país, fiscales, jueces, etcétera, es una experiencia que solo los que vivimos en Honduras de acá podemos saborear en lleno. Y bueno, vamos a empezar con quién empezamos. ¿Le parece bien? Como si usted pudiera contestarme, ¿cierto? Pero bueno, se trata de hacer esto un poquito espontáneo. ¿Qué tal si empezamos con las alcaldías? Yo tengo cualquier cantidad de historias de las administraciones municipales, de las instituciones, una de las instituciones que forman parte de la administración pública descentralizada, las alcaldías. Hace un tiempito acá, un par de meses, si no me falla la memoria, fui contratado por los miembros de una corporación municipal a título privado. No voy a decir cuál. Si alguno de ellos llega a verlo, obviamente se va a dar cuenta que estoy hablando de ellos, pero yo no voy a decir de qué municipalidad se trata. ¿A qué me refiero con que fui contratado de manera privada? Esos regidores sacaron de su dinero mis honorarios para que yo fuera a una reunión de corporación y pusiera quieto a quien pretendía ostentar el título de representante procesal de esa alcaldía y al alcalde. Lastimosamente el alcalde no estuvo, lastimosamente. A mí me hubiese gustado verle la cara, conocerlo de una vez y por todas. Es un personaje que ya fue inhabilitado una vez para optar a cargos públicos por ilegalidades, obviamente, ¿va? Pero paradójicamente, como solo pasa en Honduras de aquí, una vez que su inhabilitación cesó, se volvió a lanzar y la gente votó por él. No todos, obviamente, siempre, como insisto, y usted me va a escuchar repitiendo esta frase, como solo pasa en Honduras de aquí, fraude a más no poder. Bueno, de una u otra manera, porque la ciudadanía lo permite, porque las autoridades que deberían estar velando por el proceso electoral están de adornos, llegó nuevamente a ocupar el asiento del edil y estaba imponiendo su voluntad, no de manera ignorante, ya había sido alcalde. En Honduras nadie puede alegar ignorancia de ley, mucho menos quienes son autoridades y están sujetos más que usted y que a mi persona a la ley, ya sea autoridad administrativa o judicial. Ellos están más amarrados a la ley, no están ahí para inventársela. Pues él quería imponer su voluntad y este abogado a quien él quería imponer le llegó a decir a los regidores que ellos solo debían llegar, sentarse y levantar la mano para votar, y que en algunas cosas no debían votar. Estos regidores se sintieron tan acorralados que se vieron la necesidad de contratar mis servicios. Y como las reuniones de corporación son públicas, yo entré. Y asústese.
Este abogado estaba presidiendo la reunión de corporación, pese a que ahí estaba el vicealcalde. Insisto, el alcalde no llegó. Y estaba diciéndole qué hacer a la secretaria municipal, que quien en una de sus primeras actuaciones eh, leyó el acta de la sesión anterior. Mire, qué barbaridad, pero ya voy a entrar en más detalles. Leyó el acta y el abogado está diciéndole que esto sí, esto no, y que mire, yo dije tal cosa y usted no lo agregó, que no sé qué, porque yo en estas reuniones tengo voz, aunque no tengo voto. No, le adelanto que no tiene voz, salvo que se le haga una consulta de manera verbal de un aspecto legal. Y que empezó con aquella actitud que yo, puchica, no quería dejar de creer en mis clientes, de que definitivamente esa era la actitud con la que este abogado llegaba. Cuando él terminó, una de las regidoras, una mujer obviamente, tomó la palabra, me introdujo, me presentó y yo ya llegué, hablé y le dije al abogado a que había llegado. Y empecé a corregirle, créame que hasta con pena ajena lo digo, a sacarlo de su ignorancia, a decirle primeramente que él no tiene ni voz ni voto, salvo en las consultas que de manera verbal se le puedan hacer, que él no debía presidir la reunión de corporación y mucho menos estar ahí diciéndole a la secretaria que poner y que quitar de un acta. La ley dice que debe levantarse un acta de manera sucinta, o sea, resumida, de lo más toral, de lo más importante, no copiar letra, punto y coma como lo estaba sugiriendo. Y le cité el artículo en referencia. También le hice ver, pues eso, que él no tiene voz ni voto y que mucho menos para estarle diciendo o para estarse refiriendo a la secretaria municipal de esa manera y a los regidores. Y lo ilustré en una serie de cosas que usted no tiene una idea. Casi al final de la reunión, bueno, wow, mire, usted y yo podemos discrepar y que sí, pero yo les doy mi opinión y les cito el artículos que están muy claros. Una de las discrepancias que tenía conmigo, supuestamente, él decía, les decía o quería convencer a los miembros de la corporación que ellos no tenían ni voz ni voto en su nombramiento, que no existe la plaza como tal, sino que estaba siendo contratado como un consultor externo, consultoría legal externa. Es una alcaldía pequeña. Y él les estaba queriendo hacer creer que el alcalde podía hacerlo sin pedirles permiso y que ellos no tenían nada que opinar, ¿verdad? Me fui a la ley de municipalidades, establece en uno de sus artículos, y perdón, ahorita no la dejé por aquí cerca, en uno de sus artículos establece las facultades de la corporación municipal. Y uno de esos numerales dice otorgar los poderes que sean necesarios. Y obviamente, ¿quién va a necesitar más un poder que un abogado? El alcalde puede proponer a un abogado, pueden hacerse 3, 4 propuestas y van a votar. ¿Quién va a representar procesalmente al municipio? Porque no representa al alcalde, representa al municipio y la autoridad, la suprema autoridad de los municipios es la corporación municipal. No, abogado, pero es que solo hay 3 funcionarios que son electos por la corporación, el secretario, el tesorero y el auditor, de ahí no hay más, y regado. Fíjese que tiene razón, pero usted conoce la diferencia entre un funcionario y un empleado público. Le respondí, obviamente con algo que no es muy propio responder. Bueno, es que no me había hecho una pregunta, pero no es propio responder una pregunta con otra pregunta. Porque usted no va a ser un funcionario. Y queda así como, no sabía de lo que estaba hablando. ¿Cómo así? Bueno, veo que no sabe la diferencia. Por regla general, un empleado público concursa por un puesto. Dentro de la alcaldía o dentro de la administración pública centralizada, los concursos existen, son públicos. Ya la ley de la carrera administrativa municipal también lo establece. Son personas que gozan de estabilidad laboral. El funcionario público no. Y por regla general, solo existen 2 tipos de funcionarios públicos. Los electos de manera directa por el pueblo y los electos por delegación. Ejemplo básico para usted y para los miembros de esta corporación, para que nadie se me pierda.
Nosotros elegimos a dos de los tres poderes del Estado, o de sus principales autoridades: el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Él, la ley por delegación, le da la facultad de escoger a los secretarios de Estado, popularmente conocidos como ministros. Le hemos delegado en él, el pueblo ha delegado en él esa facultad, pero él lo hace de dedo. Nosotros elegimos al Poder Legislativo, los diputados del Congreso Nacional. El tercer poder, el Poder Judicial, sus autoridades máximas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son electos al final de cuentas por el Poder Legislativo, en quien la ley también delegó esa facultad del pueblo, porque el pueblo es el soberano, quien debe elegir sus autoridades. Y ellos, tanto los secretarios de Estado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son funcionarios públicos electos por delegación. Sus puestos no concursan y no tienen estabilidad laboral ni tampoco derecho a prestaciones. No le gusta, no acepta el nombramiento y punto. Esa es una de las principales diferencias entre un empleado y un funcionario público. Y le puedo dar otras, pero creo que ya me entendió. Los que usted acaba de mencionar, secretario, tesorero y auditor, son funcionarios electos por delegación. La ley ha delegado esa facultad en los miembros de la corporación municipal. El resto son empleados públicos que deberían concursar. Usted va a ser un tipo de empleado, va a trabajar para la municipalidad, pero usted va a estar sujeto a la ley de contratación del Estado. Se contratan sus servicios de manera externa. No sé si se siguió el procedimiento para ello, pero también tiene la peculiaridad que usted va a necesitar un poder, y ese poder se lo tiene que dar la corporación. Ese poder que usted anda ahí, me atrevo a decir que no cuenta, que cuando se le dio a usted ese poder, lo hizo de manera unilateral el alcalde. No llevó una constancia de acta donde se lo sometió a votación y ellos se acordaron, sí, nombrarlo a usted. Y tengo entendido, según me informaron los miembros de la corporación, que en eso se llegaron, a ese acuerdo llegaron a una reunión previa de esta corporación municipal. Aquí van a presentar 3 currículos y que aquí van a votar para ver quién les parecía la persona idónea. Entonces usted anda un poder que no sirve. Usted es un abogado de esta alcaldía de facto. ¿Me entendió la diferencia entre un empleado y un funcionario público? ¿Entendió ese artículo que le acabo de citar? ¿Ve la necesidad del punto de acta donde se sometió a votación? Porque así lo establece, que una de las facultades de la corporación es otorgar los poderes que sean necesarios. Entendió que usted no es un funcionario público ni lo va a ser, y por eso el ejemplo que usted acaba de dar de secretario, tesorero y auditor no le aplican a usted. Usted no es ni va a ser un funcionario público de esta alcaldía. ¿Me entendió? Después de haberlo ilustrado, él quedó haciéndome consultas. Y mis clientes quedaron satisfechos porque yo había llegado a darles el lugar que por derecho les corresponde, de ser la máxima autoridad de ese municipio. No como estaban queriendo ser relegados por este abogado y el alcalde. Este tipo de atropellos pasa a diario, es lo que más se da. El alcalde no se cree un alcalde, sino un gobernador de la época colonial o qué sé yo. Creen que ellos van a inventar las reglas sobre la marcha de cómo debe operar una municipalidad, como que la ley de municipalidades y el demás derecho administrativo no existiera. Eso pasa aquí en la Alcaldía de La Paz también. Le voy a dejar, creo que puedo dejarle un enlace en el primer comentario de este video para que usted vea una entrevista que se me hizo a mí hace poco tiempo respecto a uno de los casos que estoy llevando contra la Alcaldía de La Paz. Y bueno, ahí uno puede ver cómo el actual edil de La Paz, José Aníbal Flores, también tiene esa mentalidad de que él puede ir inventando las reglas en el camino o de que las leyes él no tiene por qué respetarlas. Y antes de que se me intente procesar por lo que acabo de decir, le voy a dar un ejemplo básico. Él cree que puede despedir a los empleados municipales a su antojo, cuando la ley dice que debe haber causa justificada para un despido. Por eso un montón de demandas se pierden, y no solo se perdieron demandas de ex empleados que despidió la anterior
exalcaldesa, la anterior alcalde o exalcaldesa, creo que es redundante la manera en la que lo dije, la señora Gilmondina Castillo. No, no solo esas demandas. La mayoría de las demandas de los empleados que despidió José Aníbal Flores ganaron esas demandas, a excepción mía, ¿verdad? Porque yo tengo todo el engranaje político en contra, y aunque tengo un acta notarial, ya hablé de esto, no voy a volver a redundar tanto, tengo un acta notarial donde consta que no hay causa de despido. A los brillantes jueces de Honduras se les ocurrió declarar sin lugar mi demanda. ¿Por qué? Porque los jueces son puestos ahí por políticos. Entonces, es un engranaje feo, por eso estamos hablando de la Honduras de acá. A ese tipo de cosas me refiero cuando hago la afirmación de que el actual edil de La Paz cree que no tiene por qué respetar la ley. Le doy otro ejemplo de mi afirmación. Cualquiera que ha estudiado, que se ha puesto en una facultad de Derecho, sabe lo que le voy a ilustrar a usted en este momento. Los contratos son leyes entre las partes, y hay diferentes tipos de contratos. Y hay unos que ya se le llaman convenios, que ya van más allá de personas naturales, aunque teóricamente se podría firmar un convenio con una persona natural y una persona jurídica, una institución pública. Existe un convenio firmado entre la Alcaldía de La Paz y la cooperativa Sagrada Familia. Para que, bueno, a la fecha de hoy no sé si se ha renovado, pero existía cuando yo fui empleado municipal. Este convenio permitía a los empleados municipales acceder a préstamos en esa institución cooperativista sin demasiado trámite, porque tenían un sueldo fijo, y nos daba acceso a mejores tasas de interés. Nosotros teníamos que firmar previamente autorizaciones para que se nos dedujera de nuestro salario el pago de ese préstamo, y si éramos despedidos o renunciábamos y teníamos derechos laborales, prestaciones y otras cosas, que se terminara de cancelar de ahí. Esto sucedió cuando yo era abogado en la Alcaldía de La Paz, y José Aníbal Flores despidió sin justa causa muchos de los empleados, un par de ellos. Voy a dar el nombre, no sé si dar el nombre porque no he obtenido la autorización de estas personas para mencionarlos, pero un par de personas que obviamente eran del Partido Nacional, o sí, todavía lo son, tenían préstamos en dicha institución. ¿Sabe qué hizo José Aníbal Flores? Y esto no es invento mío, yo lo puedo demostrar por si el día de mañana a alguien se le ocurre llamarme a un juzgado por estar diciendo calumnias o injurias. No son calumnias o injurias, son hechos. El total de las prestaciones lo mandó a las cooperativas, a esa cooperativa para pagar. Estas personas no vieron un 5 de eso, y así tenía que ser, porque por eso firmamos esa autorización. ¿Me entienden? Yo tuve que sentarme incluso con la parte administrativa de la alcaldía porque, digamos, voy a poner un ejemplo así, habían 100,000 lempiras de prestaciones, no solo tenía préstamos con esa cooperativa, tenía con otras instituciones con las cuales no había convenio, pero sí habían esas autorizaciones firmadas. No, mire, abogado, vamos a darle 50,000 a este y 50,000 a otro. Perdón, ¿por qué? ¿El préstamo en ambos lugares tiene la misma cantidad? No. Entonces, ¿por qué va a repartir a la mitad? ¿Cuánto se debe en un lado? Tanto, y en el otro tanto. Bueno, entonces hay que prorratear, hay que dividir eso de manera proporcional. ¿Y eso cómo se hace, abogado? Se imagina mi sorpresa al tener que sentarme a explicarles cómo hacer esa simple operación matemática y cómo llegar, póngale, estoy ahorita con cifras que se me vienen a la mente, cómo llegar a la cantidad de que a una se le va a dar 60,000 y a la otra 40. Explicarles cómo, pero me tocó hacerlo. Y bueno, una de esas instituciones era la cooperativa Sagrada Familia. Al otro empleado todo fue para ahí. Y se lo digo porque yo llevé los cheques para pagar esos préstamos. Ahora, cuando me despide, yo le digo, está bien, no hay problema. Vaya y pague mi préstamo, porque también... No, yo no lo pago. Y lo dijo en reunión de corporación, hombre. Él poniendo excusas. Yo necesito algo por escrito que me diga que yo tengo que pagar eso. Señor, aquí está el convenio que usted firmó. Ahí están mis autorizaciones, por eso se me deducía de planilla mensualmente. No, pero a mí que me diga la MON que tengo que hacerlo. Que no.
Y obviamente mal asesorado, como lo sigue estando actualmente, le decían que no, que él estaba en su derecho de no pagar ese préstamo si él no quería, existiendo los precedentes administrativos que le acabo de mencionar. ¿Qué significa esto? Que yo estaba siendo objeto de un tipo de discriminación laboral. A los demás sí les mandó cancelar su préstamo y a mí no, porque aquellos no querían que se les cancelara, aquellos querían el pisto. Ah, no, yo tengo que pagarles a esas instituciones. Señor alcalde, fíjese que yo, Fernando Juárez, si quiero que usted vaya y pague. No, no, a mí alguien que me diga por escrito que tengo que hacerlo. No es invento, así actúa él, de manera caprichosa. Uno le puede decir, ilustrar, ya sea como abogado interno como lo estaba, o ahora que me toca demandar a la alcaldía, lo que dice la ley. Y él cree que puede inventarse las reglas en el camino. La entrevista que me hicieron es porque yo presenté un reclamo administrativo para anular unos dominios plenos por unas falencias en el procedimiento, falencias graves, que ya la ley de procedimiento administrativo establece que el resultado de eso es la nulidad absoluta. ¿Qué implica que sea una nulidad absoluta? Que deben anularlo incluso de oficio sin que se pida. Si las autoridades, las principales autoridades de la municipalidad no se dan cuenta, o sea, los miembros de la corporación, pero una vez que se les pone en conocimiento con un reclamo administrativo deben anularlo. Obviamente, producto del capricho del actual edil y de la mala asesoría, no se ha hecho. Y mi cliente ya se hartó, ya tomó la decisión de hacer esto público. Dicho sea de paso, mi cliente es una persona muy conocida y reconocida aquí en La Paz. Me refiero a que tiene reconocimientos públicos por méritos que ha alcanzado, méritos académicos, méritos personales. Y afortunadamente tiene los medios para pagar honorarios de un abogado. Formó parte de la corporación municipal en el periodo anterior. Siendo parte de la corporación municipal, él se apartó, como debía hacerlo, de esa decisión de si se anulaban o no esos dominios plenos. Bueno, este es un asunto que la ley lo conoce como un asunto de pleno derecho. ¿Qué significa? Que no se tiene que abrirlo a prueba. O es ilegal o no lo es, punto. Y ese es el asunto. ¿Cuál fue la falencia? Que mi cliente ya había participado en un proceso similar, dominio pleno de los mismos terrenos y con las mismas personas. Él se había personado y había dicho: yo tengo un interés legítimo en esto. Así lo llama la ley, que pueden formar y deben formar parte de un procedimiento administrativo quienes tengan interés legítimo. En esa ocasión, el trámite de dominio pleno se detuvo. Vinieron las personas que lo estaban pidiendo y sacaron los documentos. Lo presentaron en otro momento para que mi cliente confiadamente no actuara. No confiadamente, sino que no se diera cuenta de que se había abierto nuevamente un procedimiento. Cuando esto pasó, yo era parte de los empleados de la alcaldía municipal, pero a mis manos llegó un expediente incompleto. ¿A qué me refiero? No había rastros en ningún lugar de que había una persona interesada. Tenía, como se dice, apariencia de buen derecho. Los documentos que me presentaron es lo que normalmente se exigen para otorgar dominio pleno a una persona. Sin embargo, hay todavía empleados municipales que estaban en la alcaldía cuando esto ya había pasado con anterioridad. Alguno de ellos debió haberme puesto en conocimiento: abogado, fíjese que este trámite ya se había presentado y en aquel momento se detuvo por estas y estas razones. Yo me hubiese dado por enterado de eso, o probablemente le hubiera dicho a esa persona: póngamelo por escrito e incorpóremelo en el expediente, por favor. Porque yo no puedo emitir un dictamen diciendo: me dijeron que. No, no se puede. Usted, como parte de la municipalidad y como empleado del departamento tal, póngamelo ahí por escrito. Y yo hubiera hecho lo mismo, detener eso y mandar a notificar a la persona que ya se había personado, valga la redundancia de palabras, en un expediente previo, y preguntar si todavía tiene interés legítimo en ese terreno. Como no supe, no me di cuenta, mi dictamen fue favorable. Insisto, tenía apariencia de buen derecho. ¿Sabe qué dice el alcalde hoy en día? Que la culpa es mía, porque yo lo dictaminé a favor. No soy adivino.
Si 3 documentos me presentan y se ven bien y tienen, insisto, la apariencia de buen derecho, no es mi responsabilidad. Desafortunadamente, una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, que es la secretaria municipal, no voy a omitir nombre, aunque muchas personas de aquí de La Paz que ven estos videos sabrán de quién hablo, estaba como secretaria municipal en aquel entonces y lo sabía. Y tampoco estoy tratando de tirarle el muerto a ella, pero es responsabilidad de la Secretaría Municipal, de la Secretaría de un despacho judicial y de todo tipo de secretarías en cualquier institución pública las notificaciones. Ella debió haberme notificado no solo a mí, sino a quien ahora es mi cliente, de que se había vuelto a aperturar un expediente de los mismos terrenos y por las mismas personas. Hasta un actual regidor. Pero, ¿y usted por qué no notificó a su ahora cliente? Porque no es obligación del procurador hacer las notificaciones, señor. Las hace la secretaría. Pero, ¿usted qué dictaminó? Yo dictaminé que era procedente. Ah, bueno. Siempre la misma línea del alcalde, ¿va? Uno les dice, lo importante es que se violentó este derecho. Sí, pero usted que... sí, pero... No, es una nulidad absoluta. Dejen de estarle buscando el pelo en la sopa. Si se cometió un error desde la municipalidad, las actuales autoridades tienen que enmendar ese error. Punto. Pues allá se salieron con el chistecito de que, sí, incluso el alcalde se atrevió a decirlo en reunión de corporación. ¿Sabe qué se atrevió a decir el alcalde? No, yo le recomiendo al honorable regidor fulano que cambie de abogado. Mire, yo preví este tipo de cosas y después de haber sido despedido, fui a la corporación municipal y solicité un permiso de la corporación en pleno para poder llevar trámites, incluso reclamos administrativos ante esa institución pública. No se me respondió a mi petición. Hice uso de la llamada afirmativa ficta, hice llegar a un notario que me levantó un acta del tiempo en el que yo hice esa petición y que había transcurrido tanto tiempo y por esos hechos yo podía tener por positiva la respuesta, como que la corporación me había dicho que sí, que yo podía llevar ese tipo de trámites aun si yo había estado involucrado. Eso es la afirmativa ficta, yo no necesito más que levantar un acta. O sea, estoy habilitado como abogado a demandar a la alcaldía de La Paz. No había ninguna razón para que mi cliente buscara otro abogado. Lo que hay son razones para que no le convenga al actual edil que yo lleve ese tipo de caso. Pero con solo ese hecho de atreverse a decir eso, ya está demostrando que tiene un problemita conmigo, aunque después diga, no, y el abogado es muy bueno, pero yo le recomiendo que lo cambie. Esto lo dijo en público. Nadie me puede procesar a mí por calumnias o injurias, porque lo que yo estoy contando aquí son hechos, no son opiniones. ¿Ok? Si quieren refutar los hechos, démosle. Ya he estado, que me han intentado procesar por estafa y otras cosas, no importa. Yo soy de los que disfruta esta carrera. En la alcaldía de Comayagua, vamos a pasar a otra alcaldía. Hace algún tiempo, y he hablado de esto también, me vi involucrado en un caso que no era mío, pertenecía de una colega, pero me pidió que la ayudara. Nos reunimos con el alcalde y con un par de empleados más de catastro y el jefe de justicia municipal. ¿Cuál era el problema? Que se habían donado las áreas verdes de un barrio. Totalmente ilegal, de nuevo, nulidad absoluta. Y tratando de no hacer más grande el asunto y de ver si esto lo podían o lo querían reversar, fuimos y le presentamos la situación al alcalde. Revueltos. No, que no sé qué, que aquí, que allá. Dice un ingeniero, no, pero es que la ley dice que no se puede a las personas y fue a una ONG. Disculpe, ¿cuál es su título? No, yo soy ingeniero y trabajo... Bueno, lo voy a ilustrar, señor ingeniero. Cuando la ley habla de personas en manera general se refiere a personas naturales o jurídicas. Una ONG es una persona jurídica sin fines de lucro. Está ahí dentro de la prohibición. Si la ley dijera no se puede enajenar bajo ningún título a una persona natural, vale su argumento, pero no. Así que déjenos hablar de derecho a los que sabemos de derecho. Pero es que entonces tenemos que anular un montón de cosas porque lo hemos hecho un montón de veces. ¿Se imagina venir a confesar eso? Y así son.
así son las personas que tenemos como autoridades, ya sea que las hayamos elegido nosotros de manera directa o por delegación, o que las pusieron de dedo, no concursaron, pero ahí están. Mis videos están para eso. Ahora, para que usted sepa, mire, ahí era el patronato, de manera muy apropiada, era el patronato de ese barrio quien estaba presentando ese reclamo. Así como el patronato de Yarumela en su momento se abocó a la alcaldía municipal de La Paz, yo aún era abogado, porque estaban destruyendo el río de Yarumela, una empresa muy grande que estaba sacando material para la construcción del aeropuerto. Le dicen, no, es que mire, tiene autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, entonces nosotros no podemos hacer nada. Por Dios. Yo creo que ese de repente fue una de tantas cosas que hicieron que el alcalde se hartara de mí. Yo pedí la palabra y le dije, no, sí se puede hacer algo. Usted puede ir y revisar el expediente administrativo en la Secretaría de Recursos Naturales y ver bajo qué términos se le dio a ellos esos permisos, esa concesión para esa explotación. Se me escapa el nombre ahorita. Debieron haberles dado medidas de mitigación ambiental. Y una de ellas, por ejemplo, es no sacar material muy cerca del puente. No recuerdo ahorita si son a 200 metros. Uy, dice, están pegados ahí de las bases, están sacando. Bueno, entonces sí se puede hacer algo. Se puede hacer que se le suspenda esa licencia ambiental o incluso la alcaldía debería mandar a parar eso. Me quedaron viendo todos los miembros de la corporación como cállate, no nos metas a ese rollo. Abogado, ¿y usted nos puede ayudar con eso? No, porque soy empleado municipal y tengo horario completo. Les aconsejo que busquen un abogado privado y de preferencia una firma legal en Tegucigalpa, porque van a pelear contra una empresa millonaria, un proyecto millonario. Por eso muchos abogados pierden la vida por involucrarse en casos así. Entonces, busque una empresa, o sea, una firma de abogados que lo represente. Hagan de nuevo la petición aquí. Si aquí no se les resuelve, agoten las instancias administrativas y judiciales. Incluso si los juzgados de Honduras no les resuelven, tienen derecho a sacar los juzgados internacionales, porque dentro de los derechos protegidos por las normas de derecho internacional está en medio ambiente. ¿Ok? Pero sí pueden hacer algo, tienen mucho por hacer. Pero esas son las autoridades. Autoridades que uno nunca sabe si son más ignorantes o más corruptas de manera general. Lo enfatizo ahorita. Yo ya dejé de hablar de José Aníbal Flores desde un buen rato. Me pasé a hablar de la alcaldía de Comayagua y ahora hago una afirmación de manera general. Uno nunca sabe si esas autoridades de las que contamos en Honduras de acá son más ignorantes o más pícaras que de las dos, o una mezcla por igual de ambas. Ahora me voy a referir a la Policía Nacional. No digo que todos los policías sean así, pero no podemos decir este sí, este no, este sí, este no, desafortunadamente. Y siempre uso este ejemplo. Si usted tiene un vaso lleno el 80% de agua purificada y lo termina de llenar el otro 20% con agua de alcantarilla, el 80% de agua limpia no va a limpiar, valga la redundancia, el 20% de agua contaminada. Es al revés. El 20% de agua de cloaca va a contaminar el otro agua. Y usted va a tener un vaso de agua contaminada. ¿Sí? Por eso yo hablo en términos generales. Aunque la mitad de los empleados públicos, la mitad de los funcionarios públicos, en teoría, sean honestos, y digo en teoría porque si usted es un empleado honesto y ve a su compañero haciendo picardías y no hace nada, usted se vuelve cómplice por omisión. Pero bueno, en el mejor de los casos, que usted no le entre a la picardía, si fuera 60-40, usted trabaja en una institución corrupta, sucia, porque esa corrupción ensucia, empaña la institución. No pasa a la inversa. Los pocos honestos no limpian la cara de la institución, ni mucho menos los actos de corrupción de sus compañeros. ¿Sí? Ok, habiendo enfatizado que estas afirmaciones que yo estoy haciendo ya son de manera general y que no estoy señalando a fulano y sutano, y a quien mencioné por nombre fue al alcalde José Aníbal Flores, sí mencioné algunas ilegalidades, como despedir sin justa causa es ilegal, por eso uno demanda a la alcaldía municipal por un despido ilegal e injusto. Es ilegal.
Es ilegal un montón de otorgamientos de dominios plenos. Yo tuve problemas por eso, por pararlos, someter unos requisitos a la decisión de corporación, a la decisión de la corporación municipal y tratar de frenar las picardías que se hacen ahí. Salgamos de eso y vámonos a la Policía Nacional de Tránsito, porque con quien más convivimos usted y yo a cada rato nos los vamos a encontrar. A la Policía Preventiva y a la de Investigación muy rara vez, pero sí. Si usted va por la calle, me dice una oficial de tránsito, y he hablado de esto. Abogado, le voy a hacer una pregunta, dígame. Si yo lo detengo y le pido sus documentos y que no sé qué, y usted tiene la revisión vencida, ¿le puedo o no le puedo decomisar el vehículo? ¿No? Pues fíjese que sí. Ah, de veras. Sí. El artículo tal dice esto. Ok. Mire, yo no me lo sé de memoria, ¿cómo lo sabe usted? Ah, ¿se fija? Sí, pero estoy más que seguro que ese artículo tenía puntos y comas que usted no los recitó apropiadamente. Así que si me permite, vamos a ver. ¿Qué artículo me dijo? Ah, ok, aquí está, el 79. Los conductores de los vehículos automotores están obligados a detenerse cuando se lo indiquen las autoridades policiales debidamente identificadas. Uno hace una pausa ahí porque hay una coma. Ya sea para presentar documentos o para el correspondiente registro y revisión del mismo vehículo, pudiendo decomisarse los vehículos que no cumplan con las normas establecidas. Se fija, si usted anda con la revisión vencida, no cumple con las normas y yo puedo decomisar el vehículo. No, yo sí hice las pausas. Pudiendo decomisar los vehículos que no cumplan con las normas establecidas. Allá había una coma. Si yo ando la revisión vencida, yo me hago a crédito, yo me gané una multa que se me va a cobrar en el banco, no usted. Los vehículos, así como las personas, los vehículos para poder circular deben cumplir con ciertas normas, que usted las encuentra en el artículo 86. Estado de funcionamiento de los vehículos. Solo podrán circular por las vías los vehículos que reúnan las condiciones mecánicas de seguridad. Si un vehículo no cumple con esas normas establecidas, usted lo puede decomisar porque es inseguro andar ese vehículo. No porque yo ande la revisión vencida, por Dios. Ay, usted es el primer abogado que me alega, yo me la sé de memoria. ¿Qué tipo de ley es esta? ¿Cómo así? ¿A qué rama del derecho pertenece la ley de tránsito? No sé. Yo sí sé. Pertenece a la rama del derecho administrativo. Esta ley en particular tiene normas de interpretación que las sacamos del derecho civil, de las normas generales de interpretación de la ley. ¿Qué forma de interpretar la ley utilizó usted? No sé de qué me está hablando. Exacto. Usted no sabe interpretar la ley. No sabe los principios del derecho administrativo. Yo sí lo sé. Yo sé que tengo que vincular el artículo 79 con el 86 antes de decomisar un vehículo. Yo sé, se lo vuelvo a leer, los conductores de vehículos automotores están obligados a detenerse cuando se le indiquen las autoridades policiales debidamente identificados. Eso no se discute. Yo voy por la carretera o por una calle, me hace parada, me tengo que detener. Coma. Ya sea para presentar los documentos, aquí está mi revisión que demuestra que el vehículo es mío, si estoy al día o no con el pago de impuestos al Estado llamado tasa única vehicular, algo así. Eso no es motivo de decomiso. Si me gané una multa, la pago allá. Presento los documentos, coma. O para el correspondiente registro y revisión del mismo vehículo. Registro y revisión son dos palabras diferentes. Usted puede revisar mi vehículo si está en estado mecánico óptimo para andar circulando y más si es de noche. Encienda las luces. Si estoy manejando de día y una luz no me funciona, ¿a usted qué le importa? Yo por algo no saco mi carro en la noche. ¿Sí? Y registro vehicular. La ley de tránsito no establece los requisitos. Eso lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, que nos establece requisitos incluso para registrar a una persona, para inspección de vehículos,
Registros personales están en el artículo 206 del Código Procesal Penal. No es que yo soy policía y te voy a revisar. No, vamos a empezar por aquí, porque también pasa. Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de su ropa o pertenencias una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicará registro incautándosele las cosas encontradas. Usted nota que necesito un requisito previo para que usted me revise mi cuerpo, y ese requisito no es que usted anda puesto un uniforme, por el amor de Dios. Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de las ropas o pertenencias una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo objetos, señales o vestigios relacionados a un delito, usted tiene que tener una razón de peso para creer que yo participé en un delito, que soy un delincuente, que aquí ando armas o ando una cartera que no es mía y me la robé. No porque usted me halló en la calle y vení, que yo soy el policía, te voy a revisar. Puta. Perdónenme la palabra, pero puta. No. Ahora, lo que no, usted estaría violentando incluso derechos humanos. Ahora, inspección de vehículos. Siempre que existan motivos para presumir, volvemos con lo mismo. La ley es clara. Siempre que existan motivos para presumir que en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo se encuentran elementos útiles para la investigación de un hecho criminal, ahí usted puede registrar mi vehículo. Usted, por alguna razón, sospecha que dentro de mi carro hay algo que comprueba la comisión de un delito, un arma, una persona que estoy escondiendo ahí. Alguien dio aviso que se cometió un delito y que la persona que lo cometió se montó en un vehículo con estas características. Ahí usted puede revisar. No, perdón, registrar mi vehículo. Sigo leyendo. Artículo 208 del Código Procesal Penal. Podrá ser inspeccionado por los agentes de la Policía Nacional. Las diligencias practicadas y los resultados serán constar en acta, en la forma prescrita en el artículo 207 de este código. Hay requisitos legales para que usted toque mi cuerpo. Y insisto, andar un pinche uniforme no le da esa autorización. Aunque ande un chalequito reflectante. Ni de revisar mi vehículo. De revisar, sí. De registrar mi vehículo, no. Así que no se deje. Para el registro o examen de correspondencias u otros documentos, papeles privados o efectos personales hallados en el interior de un vehículo y que puedan afectar la intimidad de la persona, de persona alguna, habrá que contar con el consentimiento de su titular o en su defecto con autorización judicial. ¿Voy a registrarles el maletín? No, hallando cosas personales. Yo soy la autoridad, me pescosea ya sabe qué. Me importa 3 hectáreas de ya sabe qué. No. Pues lo vamos a arrestar. Dele. Eduquemos a las autoridades, por favor. Volviendo a tránsito. No me puede decomisar el carro porque la licencia está vencida. Aprenda a leer bien, a interpretar bien la ley. ¿Usted cree que un policía de tránsito sabe las normas de interpretación? No, por Dios, ni siquiera conoce los signos de puntuación. Si a usted lo detienen y usted no quiere que le registren el vehículo, no va a pasar. No tienen por qué. Le voy a recomendar mucho. Consiga la ley de tránsito, léala. Ya he publicado videos al respecto. Lo invito a verlos. El estado de Honduras versus una señora jubilada, caso número 1, que es un caso de mi mamá, donde la atropellaron y donde le dijeron: señora, usted lesionó al motociclista, la vamos a procesar por lesiones. Y llegó la agente de tránsito a hablar babosadas al juzgado. Y la jueza, como tampoco se ha sentado a leer y estudiar la ley de tránsito, lo quedaba: sí. No, entonces la señora fue. No, la vamos a condenar. Y la policía aquella, como periquito, sí, porque la señora tenía que ir por el lado opuesto de la berma y que no sé qué. Señora oficial, ¿dónde fue el accidente? No, aquí en el anillo periférico.
Y yo estoy viendo aquí el croquis que usted hizo. Aquí veo una acera. Porque la berma que usted señala, y que en efecto es la parte que está al lado de una carretera, la carretera, en primer lugar, son las vías públicas que encontramos entre ciudades, o sea, la carretera abierta que uno dice. Carretera es toda vía pública interurbana, o sea, de una urbanización a otra, de una ciudad a otra, destinada para la circulación de vehículos, peatones y animales. Berma es la porción lateral pavimentado no adyacente a la calzada de la carretera, no de la calle, no de la avenida, porque en las calles y avenidas no hay berma, hay acera, como lo enseña su croquis. Vamos a ver si lo puedo enfocar bien. Identifica usted este paisaje, es de la CA5. Aquí hay un adelantito, si usted viene de Tegucigalpa, Comayagua o a La Paz, usted aquí ya pasó por la Penitenciaría Nacional, va rumbo a Zambrano. Esto es una carretera y esto es una berma. Y si usted está en una carretera, usted tiene que circular en sentido contrario para que usted vea de frente a los vehículos y evite un accidente. Si usted está en una calle o avenida, usted no va a encontrar berma, va a encontrar una acera y ahí no tiene tal obligación de ir por el sentido contrario. Y mi mamá no fue atropellada en una carretera, fue atropellada en un anillo periférico y aquí había una acera, no una berma. No, pero yo ya le entendí lo que me quiso decir, dice la jueza. Por Dios, no entiende ni... Ay. Eso es lo que pasa en la Honduras de acá. En la Honduras que celebra el regreso de un exmandatario que estuvo detenido y que fue objeto de un perdón, de un indulto presidencial. Solo las personas culpables son objeto de esa figura. Quienes fueron halladas culpables, si fueron halladas inocentes, no precisan de un perdón presidencial. Y bueno, en la Honduras de acá corremos a seguir echándole flores a personas de esa categoría porque necesitamos que el día de mañana ese partido al que pertenece nos siga dando chambitas. Por eso la Honduras de acá es así. Y por eso la Honduras de allá, donde viven ellos, donde gozan de privilegios, es así. Porque usted y yo somos cómplices de eso. Somos cómplices de otras cosas al permitir que esas personas estén en esos puestos de autoridad. Somos cómplices, por ejemplo, cuando se le dan dominio pleno, voy a insistir con esto, a lotificadoras y urbanizadoras y vienen a hacerse millonarios a costilla del pueblo. En vez de que las municipalidades estén viendo personas con una necesidad legítima a quienes se les puede beneficiar con un dominio pleno para que tengan una casita, están estirando la mano para que una urbanizadora o lotificadora les tire billetillo. Ellos mismos sueltan la información, allá hay un terrenito que no aparece dueño, entonces mete la solicitud de esta manera y aquí estamos a probar el dominio pleno. Claro que tiene que haber, mira. Eso lo va a haber en todas las municipalidades. Cuando la ley dice que las alcaldías podrán, es una facultad, no una obligación, otorgar en dominio pleno equitativamente terrenos que sean de su propiedad. Yo paré muchos trámites porque una sola persona, que a todas luces eran prestanombres, algunos lo llaman testaferro, pedía 3 manzanas por aquí, 6 manzanas por allá, otras 10 por allá. No se puede. La ley dice equitativamente. Yo ya sometí a la corporación los requisitos para darle dominio pleno a alguien. En Tegucigalpa el requisito es que esa persona no tenga ninguna propiedad a su nombre. Porque hay que beneficiar a quien no tiene, no crear terratenientes que después van a hacer billete con eso. En Comayagua el requisito es que nunca antes se le hubiese dado un dominio pleno. Si heredó un terrenito, pues ya es otro rollo, pero la alcaldía nunca le ha dado, entonces que haga su caso, no darle manzanas y manzanas a una persona. Pero de eso voy a hablar en el próximo video. Muchas gracias por su atención y lo espero a la próxima.